Bienvenido a ArcSysTech Academy. Bienvenido a la serie de cursos de Data Center Designer, al curso sobre servidores virtuales y Cloud Cubes. Has visto que los Cloud Cubes ya tienen de serie un almacenamiento local NVMe, pero eso no impide que también se le pueda agregar almacenamiento adicional. Les podemos agregar discos duros HDD o discos duros SSD. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo agregar un almacenamiento externo, un disco duro adicional a un Cloud Cube. De hecho, el proceso es exactamente el mismo que cuando agregábamos un disco a un servidor. Simplemente pulsamos en el icono y ahí vamos a agregar este nuevo disco. Pero antes quiero mostrarte una cosa. Voy a conectarme un momentito al Cloud Cube, voy a utilizar la consola. Estoy dentro y simplemente voy a abrir el explorador de archivos para que veas que efectivamente el único disco que tengo es este disco NVMe interno de 30 GB. Este es el disco que tengo aquí, el disco C, el disco local que se me crea junto con el Cloud Cube. Bien, voy a cerrar la consola por ahora y vamos a agregar ahora sí este almacenamiento. Pues por ejemplo vamos a crear un disco extra y vamos a hacerlo simplemente de 10 GB y no vamos a ponerle ninguna imagen. Es decir, no quiero que este disco tenga ninguna información. Así pues simplemente voy a crear este disco de almacenamiento extra. Observa que me aparece aquí junto con el de 30 GB que viene con el Cloud Cube. Tengo aquí el disco extra. Como siempre, tengo que provisionar los cambios. Data Center Designer nos indica que nuestros cambios han sido aprovisionados y por lo tanto ya debería tener este disco duro disponible en mi servidor. Vamos a verlo. Voy a seleccionar el Cube y voy a conectarme a él y voy a refrescar, bueno, de hecho voy a cerrar la ventana del explorador de archivos. Vamos a hacer la consola un poco más grande para verlo mejor y vamos a abrir el explorador de archivos y puedes ver cómo solo sigo teniendo el disco duro C. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo para que Windows nos reconozca este disco duro adicional. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el panel de control, que es donde están las herramientas de administración avanzadas. Vamos a buscar aquí por discos para encontrar la herramienta de administración de discos y aquí sí que vamos a ver que nos aparece este disco adicional. Efectivamente, está aquí, ¿de acuerdo? Nos aparece el disco 0, puedes ver que es el de 30 GB, es el almacenamiento local, es mi C. Aquí me aparece un disco adicional que además me dice que está offline. La primera cosa que tengo que hacer es conectar este disco, es decir, indicarle a Windows que este disco esté online, perfecto, pero esto por sí solo no basta. Puedes ver cómo el explorador de archivos sigue mostrándome solo un solo disco. Esto es porque ahora este disco no está inicializado. La siguiente tarea es pues inicializar este disco y una vez haya inicializado este disco me quedará una tarea más que es formatearlo. Es decir, tengo el disco duro, lo he puesto online, perfecto, lo he puesto en línea, ahora este disco duro lo he inicializado, el siguiente paso es meterle un sistema de ficheros, pues concretamente un sistema de ficheros NTFS, que es el que suele utilizar por defecto Windows. Para ello seleccionamos la opción de nuevo volumen y aquí directamente le ponemos todo el espacio disponible, indicamos que el volumen será NTFS y que me le asigne la letra D. Windows va a formatear esta partición, ahora mismo está formateando. Una vez esté formateada, ahora sí debería aparecerme en el explorador de archivos este disco D. Aparece aquí, lo tenemos aquí y ahora pues yo ya puedo abrir este disco D y ya puedo crear cualquier carpeta con él. Otra cosa que puedo hacer es no eliminar el disco, sino simplemente desconectarlo de este Cloud Cube. Para ello puedo abrir en el Cloud Cube la información sobre los sistemas de almacenamiento, seleccionar este disco duro adicional, hacer clic con el botón derecho y indicar que quiero eliminar este disco de esta máquina, pero esto no va a eliminar el disco, ¿de acuerdo? La diferencia entre estas dos opciones es que esta preserva el disco, pero simplemente no está enlazado en la máquina. Esto es interesante porque luego puedo enlazar este disco a otra máquina, ¿de acuerdo? Pero este otro lo que hace es eliminar definitivamente el disco y todos los datos de Data Center Designer. Vamos a ver cómo funciona el Detach. Simplemente pulsamos, queda desenlazado de la máquina, ¿no? Y como siempre tengo que provisionar los cambios. Aquí Data Center Designer sí que me va a avisar. ¿Por qué?
Porque básicamente lo que me dice es que esto va a reiniciar el servidor. Quitar un disco de un servidor requiere reinicio. Simplemente le digo que estoy de acuerdo en que reinicie y pulso provisionar. De nuevo, Data Center Designer efectúa esos cambios y cuando haya terminado, vamos a ver cómo mi Cloud Cube ya no tiene el disco D. Perfecto, los cambios han sido aprovisionados ya por Data Center Designer y si ahora abro de nuevo la consola para este Cloud Cube, pues vamos a ver cómo el servidor efectivamente se ha reiniciado. Enviamos un control al suprimir, introducimos la contraseña y vamos a ver ahora cómo desde el explorador de archivos no nos aparece esta unidad D. Observa cómo Windows nos pregunta ¿por qué se ha reiniciado el servidor? Esta es una característica que tiene Windows Server, simplemente no vamos a introducir nada. Y ahora si abrimos el explorador de archivos, vamos a ver cómo ya no está la unidad D. Efectivamente, solo volvemos a tener el disco de 30 GB. Y ya, para terminar todos los posibles casos de uso, vamos a ver cómo podríamos enlazar este disco de 10 GB otra vez al Cloud Cube. Para ello, simplemente tenemos que coger el disco y arrastrarlo encima del Cloud Cube y automáticamente se va a volver a enlazar y, como siempre, aprovisionar los cambios. Una vez los cambios han sido aprovisionados, nos podemos conectar de nuevo al Cloud Cube y vemos cómo nos aparece automáticamente ya esta unidad D. Por supuesto, lo de poder enlazar y desenlazar discos duros no es propio de los Cloud Cubes, los servidores también lo soportan. ¿Qué significa eso? Eso significa que de nuevo podría coger este disco, lo podría desenlazar del Cloud Cube y enlazarlo al servidor de Windows que nosotros teníamos ya. Ahora voy a provisionar todos estos cambios. Efectivamente, lo que me está diciendo es que va a tener que reiniciar el Cloud Cube porque ya está quitando el disco del Cloud Cube. Observa que es desenlazar un disco lo que implica reiniciar el servidor, añadir un disco. Esto se puede hacer en caliente. Y provisionamos cambios. Al cabo de un rato, nuestros cambios han sido aprovisionados y puedes ver cómo el disco HDD Extra, que recuerda lo creamos y asociamos a un Cloud Cube, ahora está vinculado a un servidor. Los discos son discos y los puedes vincular a Cloud Cubes o a servidores. Los puedes desmontar de uno y montar en el otro. Vamos a conectarnos a este servidor, simplemente lo seleccionamos, abrimos la consola, estamos dentro del servidor, abrimos el explorador de archivos y podemos ver cómo nuestro disco no aparece. Bien, vamos a repetir los pasos que realizamos antes en el Cloud Cube para ver nuestro disco. Para ello, vamos a abrir el panel de control, nos vamos a ir a la herramienta de discos, a la herramienta administrativa de discos, y ahí nos aparece que el disco está offline, vamos a ponerlo online y automáticamente ya nos aparece. En este caso, obviamente, no tengo ni que inicializarlo ni que formatearlo, porque este disco es exactamente el mismo disco que teníamos en el Cloud Cube y ya ha sido formateado con NTFS. Ahora ya, una vez lo he conectado, aparece ya como unidad D y puedo seguir trabajando con él. Es decir, los discos no están siempre asociados a la máquina donde los enlazas por primera vez. Los puedes desenlazar de una máquina y enlazar a otra. Ojo, esto los discos HDD y SSD. Recuerda que los Cloud Cubes tienen un almacenamiento local NVMe, que este sí que no se puede desmontar del Cloud Cube a partir del cual ha sido generado.